volvamos al presente porque con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y su comentario de hoy. Buenos días, don Fernando. Buenos días. ¿Y esa corbata verde? Hombre, en honor a San Patricio. Mire, qué gusto da escuchar a Fernando con ese nivel de conocimiento, de sapiencia de la historia. Y bien, sería bueno que los panameños y panameñas de todas las edades leyeran un poco la historia de Pedro Perestán. Pedro Perestán. Conversando con el profesor Luis Nava, un colonense, por cierto. Y además estudioso de la historia de... Ese es uno de los panameños que nosotros hablamos poco, pero que de una impronta muy importante en la vida nuestra y en la consolidación de la nación panameña. ¿Cuántos Pedro Perestán necesitamos hoy? Por lo menos los 200 hombres que tenía Pedro Perestán cuando tomó Colón. Con 10 de ellos nos bastaría para hacer una revolución. Uno por provincia. Uno por provincia, y lo mandamos a esparcir sus conocimientos. Pero bueno, hoy hay que hacer un balance de lo que está ocurriendo. Y voy a darles algunas cosas internacionales porque me voy a detener en Panamá. He venido sosteniendo durante toda la semana una serie de información y le voy a hacer un favor al gobierno a divulgar una noticia de suma importancia, pero que no ocupa la primera plana de nada, ni veo a nadie explicándolo. Así que le vamos a hacer un pequeño favor al gobierno. Pero en el plano internacional, Fernando, no me deja de sorprender, y fíjate que ya casi pocas cosas me sorprenden, la capacidad que tienen estos muchachos de Trump de enredar la vida del mundo y la de ellos. Es que lo peor de todo es que nada más llevan 2 meses, cumplen 2 meses en el gobierno el lunes. Sí, y eso, sí, en 59, ¿no? Sí. 57 días. Y eso me lleva a pensar que más sabe el diablo por viejo que por diablo, aunque haya diablitos jóvenes, ¿no? Estos muchachos inventan cada cosa. El propio jefe de ellos, Trump, inventó esto de las grabaciones de Obama. Después dijeron que no fue Obama el que la grabó directamente, sino que había informes de medios. Y ayer, como si fuera poco, dicen que hay un organismo de inteligencia de la Unión de Inglaterra. Y entonces salen a desmentirlo por ahí mismo y quedan como unos bobos. Son unos chiquillos jugando al poder de una nación tan importante y que es tan querida en el mundo y tan odiada. Entonces, me parece que no tienen ni siquiera reparo. Incluso cuando dan cifras estadísticas de empleo y hablan de lo que han hecho ellos, ¿qué gobierno en 15 días puede cambiar la economía? No. Ninguno. Lo que usted está viendo de mejora en la economía norteamericana es producto del esfuerzo que hizo la administración Obama, que recordemos que la recibió cuando la crisis del 2008-2009, el presidente Bush dejó quebrada a los Estados Unidos. Y fue Obama y su equipo económico el que replanteó toda una serie de estructuras que ha mejorado los elementos fundamentales de la economía norteamericana, entre ellos la estabilidad del sistema financiero. La estabilidad del sistema financiero, Fernando, que en el 2008 sufrió duramente, y Obama se tuvo que amarrar los pantalones en 2 años y medio para controlar eso. El empleo hoy es un problema casi resuelto en los Estados Unidos. La revitalización de la economía es producto de esas políticas, y entonces estos caballeros, en forma así rampante, no, esto lo hicimos nosotros, eso es producto de la administración anterior. Ellos lo que tienen que hacer, algunas cosas que plantea Trump a mí me parecen correctas, ¿no? La globalización en general ha generado una serie de problemas en el mundo, no solo en los Estados Unidos, pero ahora mismo tienen este mundo enredado. Y precisamente se encuentra el canciller norteamericano, el secretario de Estado, por allá por Beijing, hablando con ellos sobre el problema de Corea. Y no se les vaya a ocurrir ahora usar a Corea del Norte como chivo expiatorio para salirse del enredo que tienen acá, porque ahí hay capacidad militar para crear un problema muy grave en el mundo. De manera que hay que prestar atención a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Las elecciones, le decía ayer, de Holanda, generaron un nivel de clima de apaciguamiento con respecto a la problemática que significa Trump y el Brexit, sí, la salida de Inglaterra del mercado común europeo. Pronto serán las elecciones en Ecuador. Le voy a hablar más tarde, la otra semana, sobre lo que pasa en Ecuador y la importancia geopolítica de esa nación
en el marco de la actual situación. Pero veamos el campo nacional. ¿Se acuerdas que te dije del informe de Fitch con respecto al sistema financiero? Bien, hace unas semanas estuvo aquí el Fondo Monetario Internacional. Ayer presentó su informe. Y ya presentó un informe. Y vuelvo a insistirle que estos informes, yo creo que el ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia, debiera explicarle esto al gabinete. Y debería reunir a todos los dirigentes de los partidos políticos y explicárselo. Y a los dirigentes obreros y explicárselo para que sepamos las debilidades y fortalezas de nuestra economía. Voy a dar algunas cifras y la voy a dar como panameño porque la gestión de este gobierno no es el producto nada más de lo que ha hecho Varela, sino el producto acumulado de lo que hemos venido construyendo los panameños, incluyendo, le duela o no le duela, la administración Martinelli, que jugó un papel importante en todo este proceso de tener nosotros grado de inversión. Fíjense los números que yo tengo del Fondo Monetario Internacional. El fondo, y voy a hacerle esto porque quiero traerlo con varios problemas locales, el Fondo Monetario Internacional establece que la economía panameña va a crecer a 5.1% en el 17 y va a crecer en el mediano plazo a una tasa neta, es decir, descontada de inflación, de 5.5, la más alta de la región. Eso es una información buena. Pero además de esto, miren las otras informaciones buenas que le voy a dar. De la economía, una inflación controlada, es decir, no tenemos la hiperinflación que tiene, por ejemplo, Venezuela, para darle uno al extremo. O Brasil, para darle otro al extremo. O los propios, la mayoría de los países nuestros en América Latina. Panamá tiene una inflación que oscila entre 0.8, 1.5, controlada la inflación. Ese crecimiento y esa inflación baja son excelentes. Pero además de eso, el informe reseñala que la deuda pública panameña es sostenible en el largo plazo. ¿Se acuerda cuando acusaban a Ricardo Martinelli de haber endeudado al país? Bueno, el crecimiento económico, la gestión que se generó, el fortalecimiento de las finanzas públicas en el Seguro Social con la mayor cotización, etcétera, todo el conjunto financiero panameño, la liquidez que tiene el sistema, nos permite decir a nosotros que la deuda pública panameña es sostenible. Esa relación de 40 Producto Interno Bruto es sostenible en el largo plazo. ¿Eso es importante? Claro que es importante. Y sobre todo en estos momentos que va la tasa de interés para arriba. Es sostenible. Además de eso dice que hay una decreciente caída del déficit internacional. Y eso para nosotros también es importante. Yo le pregunto, ¿debemos poner en riesgo esto que tenemos por las insensateces políticas? ¿Pero qué más dice el informe? El informe dice que construcción, servicios y agricultura son los responsables del 70%, 71% de la fuerza laboral. Entonces tenemos que prestar atención a esto. La base de servicio de nosotros es importante. ¿Y qué plantea el informe? Hay reformas que nosotros los panameños tenemos que hacer en una forma, en el corto y mediano plazo. Y el FMI plantea la necesidad de una reforma educativa. El FMI plantea la necesidad de una reforma educativa y un mejoramiento de la educación técnica para mejorar la capacidad de competitividad del país. Pero además plantea la necesidad de reformas en el área fiscal para hacer transparente el sistema panameño de suerte tal que no nos utilicen para evadir impuestos los millonarios de otros países que nos utilizan a nosotros y después allá cuando llegan al gobierno nos atacan. Y Panamá necesita reformar algunas cosas y reconoce el informe el esfuerzo que la nación panameña ha venido haciendo desde las administraciones anteriores, incluyendo todos los esfuerzos que se hizo bajo la administración Martinelli y esta administración, en hacer más transparente el país. ¿Saben cuál es el principal riesgo que tenemos ahora mismo? El grave escenario y negativo escenario internacional que conspira contra nosotros, producto de los papeles de Panamá, producto de todo este sistema de falta de transparencia, etcétera. Eso conspira contra nosotros. Ahora yo me pregunto, ¿usted le parece esto una mala noticia? Me parece una excelente noticia. ¿Qué es lo que hace malo esto?
que mientras esto está siéndose analizado por el mundo internacional, y aquí está la agenda, nuestros dirigentes políticos continúan sin resolver problemas que al Fondo Monetario no le interesa, pero que a los panameños les súper interesa. Voy a poner dos ejemplos. Fíjense que le he traído una lista uno de esas políticas es la política de seguridad. Fíjense los problemas que se generaron ayer con ese intento de asesinato a tipo pandillerismo, sicariato colombiano, con moto, aquí, en una de las barriadas de mayor dinero, precisamente contra un irlandés, que le entran a tiro. Pero además de eso ha venido incrementándose el delito, ese que molesta a los ciudadanos, que es el robo del celular, que no se reporta, el robo armado, la violencia intrafamiliar, la violencia en el barrio, la violación. Son cosas que van creciendo. La estafa. Tenemos un problema migratorio que no resolvemos porque no tenemos una clara política migratoria. ¿Y entonces cómo resuelve nuestra policía esto? Todavía han pospuesto la divulgación de la nueva política de seguridad, que para poder que tenga efectividad la tenemos que conocer y impulsar todos. La seguridad no es un tema de las fuerzas de seguridad, la seguridad es un tema de todos los panameños como sociedad y tenemos que involucrarlo, pero como aquí no involucramos a nadie, porque ellos todos lo saben, los chicos nuestros de aquí de la política se parecen a los chicos de Riga, de Trump. Novatos en entender la dinámica que se debe generar en esta dialéctica política que es gobernar y comunicar para poder tener respaldo a lo que yo estoy haciendo. Este problema de seguridad es un problema que ya se ha convertido en la principal preocupación de los panameños. No hay estación de metro. ¿Qué hacen los policías? Oye, los sábados comienzan a hacer operativos para hacer tranque. Pero operativos en la que están buscando yo no sé a quién y perjudicando a miles de personas, porque parece que como que es como una orden, un procedimiento operativo normal en la alta dirección de la Policía de Tránsito y de la Policía Nacional, de que los operativos les levantan la imagen. Si supieran la cantidad de gente emberracada cuando ve estos tranques innecesarios. Porque para conseguir este tipo de acciones en Alampa hay que tener inteligencia policíaca. Y la inteligencia policíaca no se consigue en los retenes. Se consigue con una estructura de una policía especializada en eso, con recursos suficientes para infiltrar a las bandas y dar el golpe mortal que hay que darle. Pero no, el golpe mortal se lo dan a uno que los fines de semana tiene que jalarse esos tranques pidiendo licencia. Y además, porque ahora le dan por hacer Pelepe Luis. Sí. Entonces cada de esos son 15 o 20 segundos, hasta un minuto, y paran a la gente en el medio y se forma un tranque. Señores del Consejo de Seguridad, señores que tienen que ver con esto, piensen un poco, sean más creativos. Pero hay otro problema que preocupa a los panameños, el problema de la basura. Mira el problema, estoy hablando cosas mundanas, pero eso es lo que nos preocupa. Mire, el problema de la basura en Chitré afecta a Los Santos, pero el problema de la recolección y disposición de la basura es un problema de carácter nacional. Sí, un desastre. Es un desastre. Eso se resuelve con política, con educación, porque aquí toda esta gente cochina tira la basura en la calle y nosotros no le ponemos multa a nadie. Vamos y se la recogemos. Fíjense. Y yo veo que hay operativos que recogen basura, pero como no estamos enseñando a la gente a hacer las cosas, cada vez que alguien intenta poner disciplina, entonces le cae a todo el mundo. Y todo el mundo le da cobertura. No, que mira que este funcionario multó a tal cosa porque tiró la basura. Sí, es que hay una responsabilidad colectiva. Y la sociedad tiene que ser responsable cuando hace cosas indebidas. ¿Quién le tira nevera y le tira cosas a los ríos? La misma comunidad. ¿Y dónde están los dirigentes políticos orientando a la gente que no haga eso? Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque ayer la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión sobre las donaciones. Y fíjense de qué estamos nosotros discutiendo. Las donaciones, la estructura política. Y fíjense el análisis que está haciendo el mundo financiero y económico de nosotros. ¿Estamos discutiendo la reforma educativa? No.
Estamos discutiendo la mejoría de la educación media técnica. Estamos discutiendo cómo recoger la basura en forma eficiente. Estamos discutiendo cómo mejorar la productividad. Estamos discutiendo cuáles son las leyes que tenemos que pasar, que junto al gobierno, los anteriores que han hecho grandes esfuerzos porque no nos caiga encima el mundo internacional para mantener nuestra plataforma de servicio, estamos haciendo eso. No, estamos discutiendo una reforma electoral al margen de un debate público que le dé cierto nivel de legitimidad al proceso electoral del 2019. No, queremos tener la ley asegurada antes de las elecciones de la Asamblea, porque estamos pensando en chiquito. Entonces, ¿de quién es esta culpa? ¿De los medios de comunicación? No. El gobierno del presidente Varela, con estas cifras, debió estar hoy en los medios de comunicación explicándole todo esto al país. Yo no he visto al ministro de ¿cómo se llama? De la familia, Alcibiades Vázquez Velázquez. Alcibiades Vázquez Velázquez explicando estas cifras. Porque estas cifras dicen que hay un proceso económico en desarrollo que está relativamente bien y que el sistema político lo está hundiendo. Porque tenemos que tomar decisiones para mejorarlo, pero lo que estamos tomando es decisiones para dividirnos. Para acabarlo. Entonces, entretenido de que si hay constitucional, las donaciones. Lo que tenemos que tener una buena ley electoral, una reforma constitucional que nos permita modernizar el Estado para que la gente con mayor talento político asuma la conducción del país. Ojo, he dicho con mayor talento político. ¿Y sabes por qué lo he dicho? Porque cuando uno escoge gente sin talento político pasa lo que pasa en los Estados Unidos. La mayoría del equipo del señor Trump no tiene experiencia en la administración pública y como consecuencia hacen cada desastre. Cuando Ronald Reagan llegó al poder con una agenda eminentemente derechista de la oferta, ¿se acuerdan? Sí, la Reaganomics. Su gente, uno de los hombres más importantes de ese aparato era Baker. James Baker, una eminencia de la política en los Estados Unidos, republicano, conservador, y hombres con talento, Kempf. Es que la mayoría fue parte del equipo de Nixon. Claro, pero venían de la estructura. Partido Republicano. ¿Y qué ha hecho el señor Trump? Llenarse de millonarios que viven en otro mundo, que no conocen lo que está pasando, racistas, tecnócratas racistas que no entienden de la política, sin experiencia, les dirá, y rofiones a morirse. No tiene que oírlo cómo hablan. Yo cuando los miro así digo, cuando se caigan, ¿qué harán estos muchachos? Y entonces en Panamá tenemos mucha gente en puestos de gobierno sin capacidad política, sin capacidad de transmitir, y se esconden. Es más, incluso se lo facilitaron hace unos meses cuando le dieron la orden, no vayan a los medios porque los medios son unos irresponsables. Fíjense lo que estamos, miren la campaña que nosotros tenemos de hace una semana aquí. Les he venido diciendo cómo está la economía, qué cosas están bien, pero qué cosas están mal. Y señores, el tiempo se está venciendo. Porque nosotros más temprano que tarde, dentro de unas 2 o 3 semanas, quizás 4, 5 máximo, vamos a conocer quiénes recibieron sobornos de Odebrecht. Yo le pregunto, cuando eso venga, en medio de esta discusión política sin sentido que tenemos, ¿tendremos la capacidad de mantener la cordura para encauzar esto por la ley? ¿O nos vamos a hacer revolcón en Llano Piedra y a destruir sirios y troyanos? Como lo estamos haciendo ahora. Todos concentrados en la asamblea, hay que tumbar la asamblea. Incluso ahí yo veo gente responsable, cierren esa, ahí está eso lleno de ratas. Y miren lo que están diciendo. Póngalos ellos a sacar un voto para que te vea que nadie vota por ellos. Yo no estoy aplaudiendo ninguna conducta incorrecta. Lo que estoy diciendo es que la falta de entendimiento de cómo funciona la política y de dónde viene toda esta corrupción, porque no es inherente a Panamá. Esta es una corrupción globalizada. ¿Quiénes usan nuestro territorio y nuestro sistema para evadir los impuestos y para hacer transacciones ilegales? El mundo desarrollado, los millonarios, esos que después nos vienen a poner líneas a nosotros. Y un país dividido es fácil de dirigir.
Entonces yo creo que todo esto que le estoy diciendo, y fíjese además que dice el Fondo Monetario, que la economía panameña seguirá creciendo en el mediano plazo por dos variables importantes. La modernización del Canal de Panamá, la ampliación del Canal de Panamá, y yo he venido planteándole mi preocupación por la politización de la administración del Canal de Panamá y por la falta de comprensión de ellos del papel que ellos juegan, no como instrumento de coloniaje más, sino como instrumento de desarrollo nacional. Ellos no se sienten integrados a la nación panameña. Ellos toman decisiones sin que nosotros sepamos, hacen gastos sin decírselo al Ejecutivo, y de pronto dicen, no, disminuimos el aporte, pues, porque ellos se consideran que ellos están por encima de nosotros, pero él sigue siendo ese canal cuya ampliación, cuya recuperación es producto del esfuerzo nacional y cuya ampliación fue aprobada por el pueblo y es financiada por el esfuerzo que los panameños estamos haciendo, pero además, fíjese la palabra que usa el Fondo Monetario, por la gama de proyectos de inversión que se están haciendo en Panamá. Entre ellos, por ejemplo, la inversión en el sector eléctrico, por ejemplo, la inversión en minera Panamá, que va por 3.600 millones de dólares ya, y que va a llegar a 6.000 millones de dólares. Usted ve al gobierno hablando de estas cosas, ¿no? Todos estamos entretenidos en calle arriba y calle abajo. En calle arriba y calle abajo, a ver qué le hacemos a Martinelli, a ver qué le hacemos a la gente de Martinelli, a quién ponemos preso, y ellos los otros, a ver cómo lo y al final, fíjese lo que está ocurriendo. Hoy, la figura de Ricardo Martinelli es políticamente más fuerte que quienes lo están atacando. Nadie sabe para quién trabaja. Pero eso no es lo más importante para mí. Yo estoy seguro que en la alta dirección de Cambio Democrático y en la alta dirección del PRD hay la suficiente capacidad de entender que tienen que cooperar con el gobierno para poder enderezar este proceso, pero también el gobierno tiene que dejar ayudarse. Yo no puedo pedirle, yo no le doy consejos a quien no me lo pide. Entonces voy a terminar con esto. El PRD cumple como 38 años, creo que tiene de haber sido fundado. En esos 38 años, en momentos difíciles, que fue la invasión, el PRD supo sobreponerse a la crisis esa y 5 años más tarde llegó al poder con Ernesto Pérez Valladares. El PRD vive hoy una propia invasión, porque es la invasión de poner en puestos de dirección a gente sin la capacidad política de poder mirar hacia adelante. El PRD está lleno de miles de cuadros políticos de gran capacidad. Cambio Democrático tiene una estructura recién salida del gobierno con experiencia, partido joven. El Partido Panameñista tiene gente con experiencia, pero no está tomando las decisiones políticas. Entonces, ¿quiénes están tomando las decisiones políticas? Novatos, que improvisan, que se ponen bravos, se molestan. Y entonces dicen, no, bueno, yo no quiero hablar con Fernando porque Fernando sigue la línea de Martinelli. No quiero hablar con Álvaro Alvarado porque él es un loco. No quiero hablar con nada. Entonces no quieren hablar con nadie. Y el resultado neto, ¿cuál es? Nadie sabe lo que hacen. Y hay un manual muy sencillo. El ministro o la ministra o el director o directora que no está en los medios explicando lo que está haciendo para efectos de la opinión pública no está trabajando. Punto. Así es el mundo moderno. Entonces, en medio de todo esto, yo exhorto al gobierno a una apertura política para enfrentar los retos que tenemos y no hacerle daño a esto que no es una construcción del gobierno del presidente Varela. Es una construcción y el aporte de toda una serie de generaciones en los últimos quinquenios post-invasión, para usar una fecha de referencia, ¿no es así? Porque el retorno del canal va más allá de eso. El retorno fue el esfuerzo de esta generación, que a mí me tocó parte junto a la dirección de Omar Torrijos, que puso en manos de los panameños el recurso, y nosotros no hicimos como los venezolanos, que se quedaron con el petróleo para que una cúpula, un cogollo, como dicen ellos, tanto privado como público, se apoderó de esa riqueza, marginó al país y surgió Chávez. Entonces Chávez lo que hizo fue coger toda esa riqueza, distribuirla improductivamente y quebró el país.
Nosotros lo que hicimos fue, pusimos al canal, le dimos un título constitucional, no con la intención de que fuera una colonia, sino de curarla para que no tuviera injerencias políticas partidarias, pero que formara parte de la política de desarrollo nacional. Eso hicimos nosotros. Pero ahora todos los gobiernos han aportado las grandes reformas que hizo el presidente Pérez Valladares para poner al país al tono con las nuevas situaciones que generaron los años 90. Permitieron el crecimiento que ustedes van a ver después. La reforma que hizo, el manejo que hizo Mireya Moscoso, que salió de gobierno con un crecimiento del 6% en la economía. El manejo de Martín Torrijos, que logró estabilizar la finanza de la Caja del Seguro Social, presentar la ampliación del canal, la administración que hizo Martinelli con las grandes inversiones en obras públicas que le dieron un ritmo a la economía. Y lo que ha hecho Varela de poner orden en las finanzas públicas son cosas importantes, pero no es suficiente para la coyuntura, porque llevamos 3 años, mi querido amigo, en una pelea insensata. Y seguimos así, vamos a destruir lo que hemos construido 30 años. No nos toma mucho destruirlo, sí, pero nos tomó casi 30 años estar donde estamos.